bienvenidos una semana más a Discast, tu podcast de referencia sobre discapacidad. Y ahora creo que se nos escucha. Estamos hoy 2 personas. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a quienes estáis escuchando por aquí. Pues muy contenta, no me puedo quejar, la verdad, aunque nos falta Nick. Nos falta Nix, se ha caído en Falta el Nick. último momento. A ver, Nix está ahora mismo en el hospital, ya lo sabéis, y bueno, ha tenido una baja de última hora que parece que estamos solucionado. Nos ha contado que la cosa va bien, pero nada, ha tenido un sustito estos días de cierre de AITA y demás, que ya nos contará todo el lunes. El lunes en el directo estaremos aquí los tres y nos contará todos los detalles de lo que le ha pasado. Así que, Nix, te esperamos y nada, vamos a ir empezando. Hoy el tema es un temazo, bueno, hoy es el día de padre y para empezar, pues felicidades a todos los padres del mundo y al niño, por supuesto. Así que no sé si Y al quieres decir mío algo más, también. Sara. Un abrazo, que sé que nos escucha los jueves por la tarde. Genial, maravilloso. Un abrazo. Eh, y nada, pues oye, pues sobre cómo sería de padre, hemos pensado que podríamos hablar un poquito de detalles de hijos con discapacidad, de educación, de crianza, digamos, la relación un poco que hay entre los padres y las madres también, por supuesto, con los niños con discapacidad, en base a nuestras experiencias, por supuesto que, bueno, aparte de experiencias personales, también hemos vivido mucho, como personas con discapacidad, hemos vivido mucho de temas de fundaciones, asociaciones, hemos tenido mucho contacto con padres y madres, ¿no, Sara? Claro, y que además yo pienso que este tema es importante sacarlo a la palestra porque aunque a día de hoy se esté expandiendo un poquito más y más adelante hablaremos de ello, creo que se cuenta poco lo que implica ser hijo disca o lo que implica ser madre de hijos disca. Entonces, creo bastante interesante aprovechar este día, hacer un pisco labis por aquí y oye, hablar de eso, ¿no? ¿Qué es un padre disca y qué es un hijo disca? Correcto. Bueno, primero vamos a empezar un poquito hablando de experiencias personales, ya que es el día del padre. Cosas que se nos ocurran un poco de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido como hijos, pues eso, de padres y madres, con lo que hemos vivido, qué experiencias hemos tenido y si tenemos algún recuerdo bonito o algo. No sé si te ocurre algo a ti, Sara, si quieres empezar tú o si quieres empiezo yo, a mí no me importa. Uy, pues mira, yo haciendo memoria para este capítulo, me ha venido a la cabeza que yo hasta 2021, que empecé a ir a terapia por primera vez, yo no pude empatizar al 100% con lo que implica ser padre o madre de una persona disca, porque a mí me tuvieron súper jóvenes, con 23 añitos para 24. ¿Qué hacíamos a esa edad, no? Yo, sinceramente, ni sabía qué quería hacer con mi vida y ahora con 28 lo dudo. Entonces, es como que he tenido que llevar a cabo todo un proceso terapéutico para decir, ostras, han hecho todo lo mejor que han podido, lo mejor que han sabido, seguro que se han visto cuestionados un montón de veces. Además que yo soy hija única, fueron padres primerizos. Y bueno, cierto es que tenemos caracteres un poco diferentes porque mientras que yo soy muy independiente, muy echada para adelante y tengo la percepción del riesgo justa para no cruzar en rojo, cierto es que ellos siempre han puesto como esa barrera sobreprotectora que, oye, al final también ha sido un trabajo de ellos entender de dónde viene y entender qué hay ahí. No sé cómo lo has vivido tú, si lo has vivido desde esa perspectiva de sobreprotección con otra. Yo he tenido a mí, bueno, siempre digo lo mismo, a mí mi educación, la que me han dado mis padres, a mí me ha parecido buenísima. No me quejo de prácticamente nada de ellos. De hecho, creo que mi problema no fue con mis padres, sino más bien con lo que se creó alrededor, porque el tema es que yo recuerdo en mi infancia y mis padres me han tratado siempre como, véase, entre comillas, un niño normal, ¿vale? Tengo la discapacidad y todo esto es una cosa que
que salió más en temas de asociaciones, fundaciones. Mi madre montó la fundación Síndrome de Moebius y, bueno, pues ahí es donde más se veía, digamos, el tema de la discapacidad, pero en el día a día mis padres no tenían, digamos, ningún tipo de trato especial ni de sobreprotección sobre mí. De hecho, como es el Día del Padre, yo recuerdo mucho una cosa de mi padre que es positiva y negativa, y es que mi padre me ha dado muchas alas. No me ha sobreprotegido, creo que nunca. Creo que me ha protegido como hijo que soy, evidentemente, soy su hijo y él me ha cuidado y ha tratado de darme lo mejor. Pero es verdad que siempre recuerdo que las cosas que yo me planteaba, las cosas que yo quería hacer, mi padre decía, pues adelante, hazlas. Y Wow, qué evidentemente importante. a veces me equivocaba, y, bueno, me he equivocado muchas veces, la verdad, me he equivocado muchas veces en la vida, pero mi padre siempre estaba ahí y siempre me ha apoyado y es verdad que a veces pues, hemos tenido discusiones, hemos tenido broncas y momentos también de alejamiento, pero es verdad que recuerdo a mi padre, siempre lo he recordado como alguien que nunca me ha puesto obstáculos, para bien Qué y para mal. importante es eso, ¿no? Que nos den también como ese derecho a equivocarnos, porque a veces existe ese miedo de, ay, ¿y si le pasa esto? ¿Y si pasa frío? Ya, pero es que si no sale, no vas a ver lo que es el frío, ni lo que es el calor, ni lo que es equivocarse, ¿no? Y al final, quieras o no, la vida adulta acaba siendo un mundo un poco hostil en según qué situaciones. Entonces, me parece muy importante hablar sin eufemismos desde que somos chiquititos, decir, oye, mira, esto se llama síndrome de Moebius, en nuestro caso, esto se llama tal, y lo tienes. No recurrir al típico, eres especial o eres diferente. Yo tengo la suerte de que yo desde que ya formé parte de la ONCE, que, bueno, que todos la conocemos, es la Organización Ujú. Nacional de Sí, Ciegos Españoles. Entonces, yo ya desde muy peque tuve contacto con personas cisca, es decir, a mí nunca se me ha negado esa realidad, como que siempre se ha normalizado mucho. Y de hecho, mis padres estudiaban un montón, se informaban mucho y tengo también el privilegio de que, bueno, pues mi casa de Palma de Mallorca, que hasta los 22 años viví en un pueblo de Mallorca, siempre ha estado súper adaptada a mí, a mis necesidades, así que yo creo que es muy importante sobre todo escuchar, ¿verdad? correcto. Nos dice Musanidia en el chat que al final equivocarse es la mejor forma de aprender. No sé si es la mejor forma, pero sí que es verdad que cuando te equivocas aprendes mucho. Eso sí que está claro. Aprendes mucho y por miedo muchas veces. Es decir, yo me he equivocado mucho en la vida y, bueno, pues he aprendido un montón de cosas, pero yo estoy de acuerdo en que equivocarse es la mejor forma de aprender, pero también es cierto que hay que tener cuidado con eso. No hay que forzar a que los hijos se equivoquen, ¿vale? Eso no. Yo creo que ahí no estoy, o sea, ahí creo que no hay que forzar nada, pero sí que es verdad que eso, que los errores a veces enseñan. Que estoy Hay que bastante de acuerdo. diferenciar un poco eso, ¿no? Entre te oriento y te aconsejo para que tú tomes tus propias decisiones y mires por ti a esa frase de tiene que explorar sus propios límites, ¿no? Sí, correcto, estoy muy de acuerdo. Hay otra cosa, bueno, vamos a hablar ahora de un tema que me parece interesante y es desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los hijos, ¿vale? Porque no somos padres, somos hijos. Desde el punto de vista de los hijos, ¿qué consejos básicos le daríamos a padres y madres en relación a tener hijos con discapacidad? ¿Qué consejos, digamos, mm, nos hubiese gustado tener nosotros, ¿vale? O sea, que nos hubiesen hecho nosotros nuestros padres? ¿Qué cosas nos hubiesen facilitado más la vida? ¿Qué es lo que, digamos, eso, pues qué consejos le daríamos? No sé tú qué consejos te vienen a la cabeza, Sara, cuéntame. Wow, es que yo haciendo este punto he pensado mucho también en lo que a lo mejor
a padres primerizos de niños y niñas disca les habría gustado saber, porque al final, pues, oye, es un mundo totalmente nuevo, a lo mejor te viene de imprevisto, como es en el caso de los míos, y yo había puesto que no machacarse demasiado y no sobrevolcarse. La maternidad tiene una cosa, por lo que he podido ver, sin ser yo madre, y es que de repente todo el mundo es pediatra, todo el mundo es psicólogo infantil, todo el mundo sabe de niños y todo el mundo tiene un doctorado en crianza y discapacidad. No, Sí, ¿no? Y esto es algo que se va aprendiendo a base de los años, con el tiempo, y por eso también creo que es muy importante buscar apoyos. No sé si las redes sociales lo han facilitado o no, pero sí que creo que es imprescindible juntarse con grupos de iguales para crear sobre todo sentimiento de comunidad, ¿no? Porque al final, pues, cuatro ojos van a ver más que dos. estoy muy de acuerdo. La verdad es que tienes toda la razón. Yo me pasó una cosa con esto del tema de los consejos y todo eso, y es que yo siempre acudo a lo mismo. Siento me parece como el consejo más básico de todos, para padres, para hijos, para todo el mundo, es si tienes un hijo con discapacidad o si tienes un sobrino o un nieto con discapacidad, hay que plantearse desde bien pequeños el tema de acudir a terapia, aunque sea desde la sanidad pública, ¿vale? Porque creo que la terapia ayuda mucho a aceptarse, ayuda mucho a entender qué es la discapacidad, a aceptarse a uno mismo y a verlo todo de una forma más constructiva. Creo que para mí mi mejor consejo es ese, el tema de que se planteen desde pequeñitos acudir a terapia. De hecho, he hablado con padres y madres con niños con discapacidad y me alegra ver que muchos están tomando esa medida, ese paso de llevar a su hijo ya desde pequeñito, desde a lo mejor 6 años, 7 años, llevarle al psicólogo. Y es algo que a mí me hubiese ayudado muchísimo. O sea, es una cosa que lo pienso mucho, que por supuesto yo soy un niño de los años 90 y mis padres pues que me trataron genial y con una educación excelente. El tema de la terapia en los años 90 no es la terapia en 2026, ¿vale? En los años 90 estaba mal visto, sin más. O sea, en los años 90 ir al psicólogo era ir al loquero, es estar muy mal y no tenías esa perspectiva. De hecho, mis padres no se plantearon demasiado eso, no estaban entre esos planes. Pero lo dicho, ir a terapia, creo que ir a terapia te facilita muchos procesos que van a pasar sí o sí, los niños con discapacidad. Procesos de aceptación van a pasar, vamos a pasar todos y creo que es necesario que haya un apoyo terapéutico al lado nuestro. Bueno, yo tengo que decir que fui niña de los 2000 porque soy de 1997 y creo que esa normalización es muy reciente. De hecho, algo que admiro de las nuevas generaciones es la facilidad a la hora de romper ese tabú de ir a terapia, ¿no? Y creo que es algo en lo que ahora se ha avanzado bastante y por lo tanto, sí que se ha convertido en un recurso a la hora de abordar el tema de la discapacidad. Quizá cuando tú o yo éramos más niños era algo que se susurraba, ¿no? Al final la discapacidad se hablaba en bajito, como si fuera algo que Sí. hubiera que esconder. Sí, correcto. Esto es muy interesante. Bueno, Sara, tú y yo conocemos a gente que claramente o sea, gente con discapacidad ya adultos que realmente no aceptan bien su discapacidad. Es que es una cosa, es un proceso bastante complejo. El tema de aceptar, por eso decía que hay que empezar desde niños, porque incluso se puede extender a la adultez, el tema de este proceso de aceptación. No sé tú qué piensas, pero claro, es que esto de la aceptación y los niños es una cosa que es necesario y es muy útil, sobre todo desde los primeros años. Esa es mi sensación, ese es mi gran consejo y mi único consejo que daría es ese. Ir a terapia, hablar.
creo que parte de la aceptación también pasa por vincularse con otras realidades disca, porque sí Sí, que es verdad que tú y yo conocemos a personas que esa falta de aceptación radica en que en el entorno nunca sí, se ha hablado de discapacidad, se ha sí. negado a pesar de estar presente, incluso hay un rechazo hacia la propia discapacidad y hacia la discapacidad del otro, ¿no? Así que yo creo que es importante que ya desde bien niños haya ese sentimiento de pertenencia, de, wow, esta persona es igual que yo o tiene discapacidad como yo y, oye, que esto al final nos ayuda a aceptarnos, ¿no? Y de alguna manera en la vida adulta aceptarlo más todavía. Sí, correcto, eso es. Tenemos un montón de comentarios. Bueno, tenemos ahí mucha Nidia que nos dice que da gusto la normalización de ir al psicólogo como quien va al dentista o al médico de cabecera, que la terapia no deja de Total. ser que te den más herramientas para tu vida. Totalmente de acuerdo, y creo que lo he dicho, es necesario el tema de la terapia. Y hay una cosa que has dicho, Sara, que me parece muy interesante y es un poco también a la que has comentado un poco por encima, que es como consejo tener redes de apoyo y tener también más contacto con gente con discapacidad. Creo que esto es bonito para los niños, sobre todo desde un punto de vista de normalizador, ¿vale? No como seres raros o como, es decir, por ejemplo, no me parece bien meter a todas las personas con discapacidad en una sala, pero sí que haya una variedad de relaciones de los niños, ¿no? Que haya relaciones con amigos normativos y con amigos con discapacidad. Creo que la mezcla, la diversidad es lo que hace que el niño aprenda. Este consejo vale para todos, para los niños con discapacidad y sin discapacidad. Creo que es bueno que en clases y en los colegios y en grupos de niños haya mucha diversidad. Entonces, bueno, pues hasta aquí yo creo que los consejos que yo tenía que dar son esos. No sé si quieres dar alguna cosa más, decir algún consejo más, Sara, adelante. Yo los consejos que tengo me los guardo de cara al final y pasamos al siguiente punto, que es, a día de hoy, ¿hay cambios a la hora de tratar la discapacidad por parte de las familias hacia las personas disca o crees que seguimos igual? No, hay cambios bastante evidentes. Yo tengo la suerte de haber estado mucho en asociaciones desde que era pequeñito y yo me acuerdo en los años 90, en los 2000, cómo se veía la discapacidad desde las asociaciones y desde los padres y las madres. Y la discapacidad se veía como, digamos, no era normalizadora, era real. Yo he vivido cosas bastante turbias, por ejemplo, recuerdo, siempre digo lo mismo, pero es que es un recuerdo que tengo toda la vida y es esos padres que llevaron a su hija a colegios especiales teniendo lo mismo que nosotros. Y Wow. la hija no tenía ninguna discapacidad intelectual, ¿vale? Tenía una discapacidad física como la nuestra. Y la llevaron a colegios especiales, colegios donde, pues eso, trataban a gente con discapacidad intelectual. Y esto hoy en día es más difícil. Puede pasar, por supuesto que puede pasar, pero creo que hay más conciencia. Creo que los padres que he conocido, que estuve conociendo un montón en 2025, son padres mucho más preparados en temas de discapacidad, con más información, gracias a las redes sociales, gracias a Internet, gracias a los avances en medicina. Es decir, gracias a todo esto, yo por suerte creo que la crianza de niñas disca ha mejorado muchísimo con respecto a las últimas décadas. Esa es mi sensación. Ujú. A mí me gusta muchísimo que creo que a día de hoy la discapacidad ya no se limita al diagnóstico, ¿no? Ya no se limita en ese momento en el que madre, padre, persona cuidadora va al hospital y le dicen, por ejemplo, tu hijo tiene síndrome de Moebius, barriendo hacia nuestro propio tejado. Y ahí se queda la cosa, ¿no? Ya, pues, mírate los tratamientos, busca tú la ayuda. Creo que ahora hay como un enfoque mucho más empático y predispuesto a ayudar a nivel psicológico, ¿no? Diciendo, bueno, mira, existe esta asociación, existen estas personas y existen estos tratamientos.
Entonces, a mí me gusta bastante esto y creo que las redes sociales, aunque son un arma de doble filo, como vamos a ver un poco más tarde, creo que han ayudado sobre todo a la hora de adquirir información. Yo tengo una pregunta para ti, Sara, ahora que lo estaba ¿Sí? pensando. Eh, Aquí, ¿cómo, digamos, tengo curiosidad, que no lo sé, ¿cómo se hablaba de discapacidad en tu casa cuando eras pequeña? ¿Había normalización o era un tema que les costaba más a tus padres? Yo tengo la suerte de que en mi casa siempre hubo mucha normalización, es decir, a mí me llevaron a un colegio ordinario, como se llama, desde el principio, me explicaban las cosas tal y como son, a mí no me decían, se me cae el teléfono, perdón, no me decían tú eres especial o tú eres diferente, no, me dicen, mira, tú tienes este síndrome, tú tienes esto que se llama así, ahora vamos a ir al oculista para que te puedan graduar. Me explicaban el tema de la baja visión con mucha normalidad y nunca hubo ese eufemismo de vamos a hablar de la discapacidad bajito. De hecho, tengo que decir que creo que mis padres son bastante punkis, así he salido ¿Mm? yo, porque, bueno, esto he contado fuera de cámara mientras hacíamos el guión, pero bueno, pues mi pueblo es relativamente mediano, entonces la gente se conoce, la cara de la gente te suena. Y bueno, pues estábamos en una plaza. Y claro, pues yo ya era muy sociable de pequeña y jugaba con otros niños. Todos los niños eran novios menos yo. Y un padre se llevó a su hijo corriendo por si acaso yo le pegaba en medios, ¿vale? Bueno, ¿qué Os- pasa? Mi padre trabajaba en un restaurante en ese pueblo, que creo que aún sigue abierto. Y no sé qué bebida fue, creo que vino, que ese señor volvió al restaurante tiempo después y mi padre pues le puso el peor vino que había, uno caducadísimo, después ahí. Y bueno, pues de- hasta ahí te puedo resumir yo cómo lo ha tratado y la educación que me han dado. pues estaba pensando que trataban de discapacidad en mi casa y me acuerdo mucho que había dos tipos de reacciones. Es decir, cuando mis padres estaban trabajando con el tema de la fundación de síndrome de Moebius, Sí, hablaban con normalidad de esto, pero cuando no sí, estaban con ello, no hablábamos casi nada de discapacidad. Cuando tenían en el día a día, no se hablaba, es un concepto que no se hablaba mucho. Y no lo digo como, no me parece algo malo, pero claro, había mucha normalización y no se mencionaba demasiado este tema. Solo se mencionaba cuando estaban trabajando en temas de la fundación, de todo esto, pues ahí sí. Supongo que por sobresaturación a lo mejor. Es decir, como estaban tanto con la fundación o tanto con temas de, pues eso, de síndrome de Moebius, querían también tener un descanso, supongo, en su día a día. Entonces, bueno, pues nada, sí, quería pero hacer todo esta el pregunta. sentido del mundo. Sí, correcto. Pues nada, pues eso. Seguimos y el siguiente tema te lo dejo a ti, Sara, porque tú sabes más que yo. Tengo mucha curiosidad. Adelante, sácalo el tema, todo tuyo. Bueno, pues yo, como soy la feminista pesada de cada 24 de diciembre, ¿hay diferencias de género a la hora de tratar la discapacidad, o mejor dicho, a la hora de educar en el tema de discapacidad? A ver, yo creo que a día de hoy el rol de cuidado se sigue asociando mucho a las mujeres. De hecho, las carreras y estudios relacionados con cuidados como psicología, enfermería, entre otros, sigue estando proporcionalmente la gente, la mayoría de gente que está matriculada, perdón, que no sé hablar, son mujeres. Entonces, a día de hoy dice que hay una brecha de género que hay que romper, ¿no? Y no sé cómo lo verás tú, pero yo he puesto que sí que creo que de alguna manera a las madres se las suele cuestionar, juzgar y culpabilizar más, ¿no? Porque tienes que cumplir como con unas expectativas de tienes que ser la madre perfecta, dar una educación de 10, estar sumida al 100% en los cuidados de esta o de estas personitas. Cuidado si te cansa, que eso a lo mejor quiere decir que no eres tan buena. Y ojo con el tiempo libre que te tomas que te reclaman. Quiero decir,
qué presión, sobre todo si eres primeriza. Así que creo que de alguna manera, no sé si el sistema, no sé si con nosotros como sociedad o los dos, tenemos que aflojar, ¿sabes? No sé Yo, tú si alguna vez has visto alguna diferencia en este tema, pero sí que creo que aunque poquito a poco hay más calidad, sí que sigue estando el punto de mira sobre las mujeres. yo aquí hay dos cosas que quiero decir. La primera es que cuando has dicho lo de las madres, me he acordado de una anécdota de mi abuela más mayor, mi abuela paterna, cuando yo era, digamos, no sé, tendría, sería adolescente yo, dijo una frase que la entendía que me dejó impactado porque culpó a mi madre de mi discapacidad. Y la Ujú. dijo, y lo que dijo literalmente, para que veáis un poco la crueldad, mi abuela dijo que yo era así porque mi madre no me había dado leche materna, ya que Wow, como las personas con discapacidad con síndrome de Moebius, con lo que yo tengo, no podemos amamantar bien del pecho de la madre, por lo tanto, pues nos tienen que dar leche de otra forma, pues con biberón o con algún tipo de otra herramienta, ¿vale? Entonces, mi abuela me dijo, o sea, lo dijo en voz alta, y lo ha entendido que la culpa de que yo fuese así era de mi madre por no haberle dado el pecho cuando era pequeño. Evidentemente era una mujer muy mayor, ¿vale? Mi abuela y tenía una mentalidad muy antigua de algunas cosas y la verdad es que no la juzgo realmente ni creo que... Es decir, era un poco hija de la época, ¿vale? De una mujer muy mayor y... Pues, pero ya, sí tiene una atención el tema de juzgar a las mujeres. Esto es una cosa que no va ni a la mente cuando estabas diciendo esto de las madres. No va ni a la mente eso, que a mi madre sí que fue señalada, a mi madre y mi padre no tanto. Es curioso. Y en cuanto a otra cosa que quería decir, es que creo que las mujeres con discapacidad, siempre voy a decir lo mismo, las niñas con discapacidad sufren más discriminación que los niños, por ser mujer y por exactamente. tener una discapacidad. Entonces, evidentemente, la crianza o la educación, quieras o no, va a ser un poco diferente, porque ya tienes que protegerla por dos bandos. Ya no solo la protegen por la discriminación de la discapacidad, sino también por la discriminación por ser mujer. Entonces, quieras o no, la educación va a ser diferente. No sé si yo, pues no soy padre, no voy a decir si es mejor o peor, pero sí es verdad que tiene que haber cambios sí o sí porque vivimos en una sociedad machista y evidentemente una mujer con discapacidad o una niña con discapacidad va a sufrir más en muchos casos que un niño con discapacidad. Claramente, si ya hay un sistema que es machista de base, si ya eres mujer y tienes discapacidad, la opresión que hay sobre ti es el doble. Entonces, también hay que mirar qué es aquello que nos hace diferenciar entre géneros, ¿no? Porque sí que creo que de alguna manera la educación hacia la niña con discapacidad es ten cuidado, que no te hagan nada, como más paternalista, más condescendiente, más infantilizadora, mientras que creo que por otro lado, aunque también tiene ese denominador de sobreprotección, la educación hacia los niños disca es como eres ese héroe que va a conseguir un objetivo en la vida que es ser autosuficiente, como un poco los videojuegos, ¿no? Que tienes que ir Sí, como cumpliendo metas. correcto, eso es, así es, estoy muy de acuerdo. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que me parece muy interesante también, y es cómo nos ha influido a nosotros, como niños discas que hemos sido, como niños con discapacidad, cómo nos ha influido la educación que hemos recibido por parte de nuestros padres en nuestra niñez para ser lo que somos en nuestra adultez, en nuestra vida adulta. No sé tú qué quieres decir aquí, qué te ha venido a la mente, qué tipo de educación has recibido de tus padres que te haya cambiado en tu vida adulta? Cuéntame. Pues mira, yo creo que lo que voy a decir es un arma de doble filo porque también hay una parte tuya como muy de gestionar, ¿no? Pero sí que es verdad que en mi casa siempre ha habido como una cultura de
esfuérzate, puedes hacer las cosas por ti misma, porque claro, las personas riscas, por lo que sea, estamos en un sistema que tenemos que demostrar el doble, ¿no? Así que se ha creado una persona muy perfeccionista que a la mínima que falla, ya piensa, madre mía, que estará pensando la gente, pero bueno, para eso fuimos a terapia en 2021, que a día de hoy estamos mucho mejor. Pero por otro lado, sí que agradezco el hecho de que yo, como he dicho, tengo la percepción justa para no cruzar en rojo, porque tengo de alguna manera mucho empuje y el miedo justo y necesario. Por ejemplo, me encanta hacer planes sola, viajar sola, con gente también, pero no me da miedo hacer cosas por mi cuenta. Soy consciente de que estos argumentos también tienen como esa parte privilegio que tocaremos en el punto siguiente. Sí. Pero creo que lo han enfocado desde una perspectiva tan normalizadora que a día de hoy no sé, me vine a Madrid con 22 años, con 2 maletas en mano, porque quería hacer mi vida, así que ese tienes que hacer tu vida, agradezco que haya calado tan fuerte. ¿Y tú cómo dirías que te ha influido en la vida adulta? ¿Qué te ha influido para ser hoy Hugo Sinaches? A ver, yo lo que me ha costado pensar esta pregunta, porque, bueno, esta la dijiste tú y yo dije, ostras, esta es una pregunta bastante compleja, porque no sé realmente qué es lo que me ha influido, pero sí que es verdad que hay un tema que sí que creo que me ha cambiado mucho en tema de cómo me han educado mis padres, y es el tema de la diversidad. Creo que ser una persona dentro del mundo de la diversidad, una persona con discapacidad, que soy yo, y que mis padres me hayan normalizado me hayan enseñado que en el mundo hay gente como yo, hay gente diversa, hay gente que puede ser, pues eso, la parte de discapacidad, pues gente negra, gente pues gay, gente de diferentes mundos de la diversidad. Y al ser yo parte de uno de esos mundos, me ha hecho respetar mucho más a diferentes colectivos discriminados y a diferentes colectivos diversos. Creo que la educación que he recibido me ha cambiado en ese aspecto. Creo que si hubiese sido normativo, con la familia que tengo, hubiese sido, por supuesto, hubiese respetado a todos los colectivos, pero no me habría influido tanto. Creo que pertenecer a un colectivo discriminado te hace que veas todo de una forma diferente. Y por supuesto, Total, la gente normativa, por supuesto, que también puede ser así. Pero yo tengo la total, estoy sensación de que acuerdo. sí, yo creo que es eso, que yo creo que yo sería diferente si hubiese nacido sin discapacidad. Esa es mi sensación. Por cierto, te preguntan, Sara, en el chat, Me preguntan. si dicen, ¿dirías que te han enseñado tus padres a identificar y defenderte de las agresiones en general? Pues yo creo que sí, porque mis padres no han tenido ese argumento de tú cállate, obedece. No, no, a mí me han dicho, tú te defiendes. Que a mí me dé miedo el conflicto ya es otra cosa totalmente diferente, pero sí que es verdad que a día de hoy agradezco saber poner límites. Me ha costado lo mío porque es bastante contradictorio que yo tenga una personalidad que es como súper complaciente, súper mona, súper tal, pero también tengo esa parte como de poner límites, de que me has molestado y te lo vengo a decir. A ver, no te lo voy a decir agresivamente, ¿vale? Simplemente voy a ir a hablar contigo y te voy a decir, oye, que me ha molestado esto, pero todo bien, simplemente necesitaba hablarlo. Hijo, qué pregunta tan chula. Voy a preguntarle a Hugo lo mismo. ¿Tú crees que te han preparado para defenderte ante estas cosas? O sea, qué pregunta tan guay. Fíjate que no han hecho muchas cosas positivas mis padres, pero es verdad que yo he vivido en una burbuja. En mi infancia yo fui feliz en mi infancia. Y mis padres involuntariamente pues me metieron en una burbuja y yo era feliz porque todo mi entorno me afectaba. Todo mi entorno era pequeño. Entonces cuando empecé a salir de ese entorno es cuando me di el golpe de realidad. Pero claro, mis padres lo hicieron con la mejor de las intenciones, pero claro.
Yo crecí o estuve mucho tiempo en una especie de chalet, en una urbanización, no solo en ciudad. También es cierto que estaba en un colegio toda la vida, en el mismo colegio, me conocía a todo el mundo. Entonces, claro, lo que eran agresiones, yo no recibía en mi infancia. Y en mi adolescencia recibí bullying, pero fue por parte de un par de personas y no era una cosa habitual. Era el bullying, que yo sufrí bullying, pero era una cosa concreta y no habitual. Y no era por discapacidad únicamente, era por otros temas. Entonces, yo vivía en una especie de burbuja. Entonces, Ujú. claro, yo no sufrí, o sea, no me enseñaron a defenderme de las agresiones porque no había agresiones en mi infancia. Entonces, no actuaron del todo bien, pero porque tampoco lo sabían ellos. Entonces, ellos están, Pero al final tú enfrentas los conflictos a tu manera también. Por ejemplo, el hecho de responder a los comentarios de odio mediante vídeos irónicos tan guays como los que tú haces, yo creo que también es una manera de defenderse y de responder, ¿sabes? pero esto que estás diciendo es por la terapia, no por mis padres. De He estado mucha muchos años terapia. he estado muchos años, o sea, he estado varios años en terapia y he estado tratando de llevar el tema de la aceptación, la discapacidad, y cómo llevar los comentarios de odio, todo esto lo he tratado en terapia. Mis padres me han ayudado, pero todo este tema ha sido más por mi psicóloga. O sea, eso es así. A ver, De mira seguimos terapia. con... La verdad, vamos a Seguimos... seguir, vamos a hablar de privilegios y de clases. Sí, ¿Hay denominador de clase a la hora de tratar la vista? Sí, no, depende. yo lo tengo clarísimo. Creo Yo que también. sí, Creo que los dos lo tenemos clarísimo. Sí, o sea, sí contundente porque, a ver, tener dinero, tener esto facilita mucho, tener dinero, estar en una clase más alta, eh, digamos que lo lleva todo mejor, o sea, la que ya entra en la educación se siente mucho mejor con dinero. Es así de triste en esta sociedad, es que es así de triste. La gente con, digamos, de clase más baja, la gente con menos dinero, con menos renta, les pasa una cosa y es que como tienen menos renta, también tienen que trabajar más. Entonces el trabajo les ocupa mucho más espacio y tienen menos espacio para educar a sus hijos, por ejemplo. Tienen menos espacio para estar con sus hijos. Tener más dinero, tener más privilegio, te da tiempo. Y el tiempo es oro. Entonces, cuando tú tienes más tiempo para educar, tienes más tiempo para estar con tus hijos, todo es más fácil. Entonces, evidentemente, el privilegio de clase ayuda muchísimo. Yo he tenido varias etapas en mi vida donde mis padres han estado mejor económicamente que otras y cuando han estado mejor, yo he vivido mejor. Y entonces mi situación ha sido mejor así. Esto es una realidad. Pues sí, sí, claramente. No sé tú qué piensas de todo esto, pero es que el privilegio de clase es... claro. Y que al final ser una persona con discapacidad es muy caro. La accesibilidad se sigue viendo como un privilegio y no como un derecho. Y no todas las familias pueden contribuir a ese coste y no todas las familias viven en unas condiciones adecuadas para una persona con discapacidad, como por ejemplo el hecho de poder domotizar la casa, poder apuntarte a X terapia que Sí, la terapia también es muy, muy, muy cara y sí, debería ser accesible para todas las personas. Así que yo creo que no es lo mismo crecer o nacer siendo disca en el barrio de Salamanca que en el Invento, que en un barrio donde, por ejemplo, es que la luz apenas llega, o incluso ser disca en el entorno rural, como por ejemplo en una gran ciudad. Y al final aquí estamos hablando desde una posición bastante privilegiada y somos conscientes de que, oye, si estamos aquí, fue gracias a que tuvimos X oportunidades. Yo digo, me vine a sí, Madrid porque me apoyaron en que tenía que hacer mi vida y dije, voy a hacer mi vida, pero vale, para decir, me voy a hacer mi vida, tengo que tener unos recursos para poder hacerla. Así que también hay que tener en cuenta ese factor de clase. Y lo pienso también
con el tema de los colegios especiales, aunque no estamos muy de acuerdo o tengamos nuestras reticencias, ¿no? Que, Claro, oye, la mayoría son privados, hay que aportar un dinero que quizá no todas las personas tienen, pero bueno, afortunadamente esto no es Estados Unidos y si lo miras también desde un prisma más médico, muchas personas con discapacidad no podrían asumir según qué tratamientos, así que oye, bendita sanidad pública. correctamente, así es. Vamos a meternos en varios charcos ahora. Wow. Ahora toca meterse en algunos charcos. El trineo es un tema bastante, digamos, complicado, ¿vale? Y vamos a hablar de qué pasa cuando un médico te anuncia que tu hijo va a tener una discapacidad. Es una cosa que, pues, hay padres que dicen esto, que padres y madres que de repente pues, les dicen, oye, tu hijo va a tener, le ha faltado una mano, por ejemplo, antes de nacer, por ejemplo, digamos, ¿cómo lo tomaríamos nosotros? ¿Cómo lo llevaríamos nosotros este tema? Si fuésemos padres, ¿cómo afrontamos este asunto? Porque al final es duro este tema y al final la discapacidad no deja de ser una limitación que te va a complicar la vida. Entonces, esto es así. Yo solo quiero decir una cosa y es que yo yo voy a decir una cosa polémica, pero es que lo creo mucho y es cuando alguien me dice eso de, oye, si te dijesen que tu hijo va a tener una discapacidad, lo que harías igual y te gustaría elegir, o sea, decides un hijo con discapacidad o sin discapacidad, cosas así, ¿vale? Que te dicen. Y yo siempre digo lo mismo, yo deseo un hijo sin discapacidad, por supuesto, o sea, no tengo ninguna duda. O sea, yo a un hijo con discapacidad yo lo querría igual, por supuesto, le defendería, Hombre, le llevaría, digamos, le trataría de la forma más normalizada posible, pero claro, si a mí me anuncian que mi hijo va a tener una discapacidad, por supuesto es un palo. Y esto yo creo que hay que normalizar que no pasa nada por ponerse triste, no pasa nada por sentirte mal cuando te dicen que tu hijo tiene una discapacidad. No es algo bueno, es algo que es malo, es una limitación. Además, la sociedad es muy cruel. Así que el primer paso, que es ponerse triste, enfadarse o estar mal, es natural y es humano. Solo quería decir esto a todos los padres que si os sentís mal, de verdad, es humano. Si nadie quiere tener un hijo con discapacidad. Es así. No pasa nada por ello. Así que esa es mi sensación y eso es lo que yo creo. Creo que hay que normalizar que tener un hijo con una discapacidad no es una cosa buena. Ya está. totalmente, y a esto añadir también, lo que voy a decir yo creo que es inevitable porque pienso que es algo de lo que puedes hablar especialmente si te toca esta situación, ¿no? Y a lo mejor al no haber sido así, por mi parte, pues lo veo desde fuera, que seguro que difiere mucho con el enfoque interno, pero sobre todo con ese no machacarse con el a lo mejor he hecho mal, debería haberme cuidado más, debería haberlo hecho mejor. Porque es que nada tiene que ver con eso. Es decir, muchas veces, pues, oye, simplemente toca y nadie tiene la culpa, porque estoy segura de que una de las primeras preguntas es el qué he hecho mal o el qué podría haber hecho, y a lo mejor es que es algo que se escapa de control. Correcto. Así es. Por cierto, nos preguntan en el chat, Tenisari, si nos gustaría tener hijos. A mí no. No, no, ya O sea, pienso yo tampoco. que no. Es que, No, yo. además, yo creo que es una Sí. cosa que tú como que sientes, como que tienes claro, y yo durante toda la vida siempre he tenido claro que no. No sé si es por mi estilo de vida, no sé si es por priorizar otras cosas, pero no tengo lo que se denomina reloj biológico. Y oye, que está bien. ¿Tú, Hugo? Yo he hablado mucho con mi pareja y demás, y los dos tenemos claro que no. O sea, mi pareja y yo no Mm, queremos tener hijos, pero por muchas razones. O sea, la primera razón es el coste económico. Tener un hijo es un coste económico potente. La segunda razón es que es una gran responsabilidad y yo creo
que yo no quiero asumir una responsabilidad tan grande cuando mi vida pues sigue estando un poco pues en el filo, tengo una vida un poco rara, complicada y no quiero tener un hijo, porque eso es complicado aún más. Entonces yo prefiero vivir como estoy viviendo ahora y tener más libertad. Tener un hijo me quitaría bastante libertad, así que Buah, que no tu me pedazo de apetece tener un melón, ¿eh? hijo, no me apetece tener un hijo, pero sí que es verdad que educar sí que me gusta. O sea, como profesor sí que me planteo en algún momento ser profesor, eso sí que me parece guay. Ser profesor, pero ya una cosa es ser profesor y otra cosa es ser padre. Así que ser Pero una cosa es profesor, tenerlos un ratito y ya está, y otra cosa es tenerlos 24 horas, ¿no? Pero es un melón claro, interesante porque parece que a día de hoy, bueno, ahora ya no tanto a lo mejor, pero cuando dices, me quitaría libertad o es mucha responsabilidad, parece que estás siendo egoísta y no tiene sí, por qué, simplemente que a lo mejor hay gente pues que o quizá claro, no se ve preparada o su estilo de vida es otro totalmente diferente que no tiene por qué ser contribuir a la natalidad, ya está. sí, correcto, eso es. Seguimos con los temas, nos quedan ya poquitos, estamos ya acabando. Vamos a hablar de otro tema un poco, es un charco y es complicado, y es cómo se debe actuar en casos de bullying, pues si tu hijo sufre bullying, si tu hijo con discapacidad sufre bullying, cómo se lleva esto. Yo voy a decir, pues he hablado con padres que tienen hijos que están sufriendo bullying, hijos con discapacidad, y a mí me gusta cómo lo están llevando ellos. Entonces yo voy a decir lo que me han dicho a ellos. Pues por ejemplo, estuve hablando en 2025 con uno que me decía que yo no sabía esto, pero están, o sea, ya no está denunciado a la policía, lo cual ni parece modestia. Y creo que, pues eso, creo que al final, creo que los padres tienen que estar apoyando y aceptando la actitud del hijo, porque creo que al final parece que sobreprotegemos mucho y no escuchamos a nuestros hijos. Y creo que es bueno escuchar cómo se sienten, escuchar si el bullying les está afectando mucho, porque a veces no les afecta tanto. Creo que es bueno escuchar a nuestros hijos, escuchar a los hijos en general y a los niños para saber un poco qué pasos dar. Entonces yo creo que escuchar es lo primero y después hablar con profesores, con psicólogos, pues eso, con la justicia si es necesario y poner todos los medios posibles para que el bullying se acabe. Total, y yo a esto quiero añadir una reflexión y es acerca de la frase de, por lo menos antes el bullying solo se quedaba en casa. Es verdad que con las redes sociales las maneras de bullying han cambiado y no me quiero ni imaginar a mi madre en un grupo de madres del cole en los años 2000, pero aquello debe estar que trina. Pero claro, yo creo que no solo se queda en casa, porque tú aún así en los años 2000 en los veranos, vacaciones, festivos, fines de semana, el bullying de alguna manera seguía intrínsecamente. Las secuelas estaban ahí. Los pensamientos que te haya podido originar esta situación también es como el dicho de, aunque barras el mal olor bajo la alfombra, el olor sigue ahí, ¿no? Así que a mí me ha hecho reflexionar porque creo que no es que el bullying solo se quedara en las clases, sino que ha estado presente siempre, pero de otras maneras. Sí, correcto. Otro tema complicado que queríamos tocar es un tema que, bueno, a ver si lo digo bien, pero es Shouting, Karen, es bueno, vamos a contarle Sharenting, primero a la gente lo que es. sí, Sharenting o Shouting o como se diga, que es básicamente lo que hacen algunos padres de exponer a sus hijos con discapacidad en redes sociales, pues para hablar de muchos de ellos, para que hagan vídeos de cualquier cosa. Y bueno, queremos hablar un poco de, en mi opinión, no hay que exponer a menores en redes sociales. No hay algo que tenga discapacidad, no. Creo que no está bien. Creo que a niña han expuesto en televisión y demás y me sentó muy mal. Aunque mis padres lo hicieron con la mejor de las intenciones, de hecho los padres seguramente muchos lo hagan con la mejor de las intenciones, no quieren hacer daño a sus hijos, ¿vale? Esto no me creo yo que quieren hacer daño a sus hijos, pero no compartáis.
cosas, o sea, no compartáis la imagen de vuestros hijos en redes sociales porque, al menos de forma habitual, porque realmente son personas que tienen derecho y son, los niños tienen derechos. Y creo que el derecho a la privacidad es uno de ellos. Y creo que deberían ser ya adultos para ya exponerlos y que ellos decidan, todo eso, lo he dicho. Es una cosa que me incomoda bastante, no sé a ti, Sara, pero a mí me genera bastante Mm, incomodidad. Es que, claro, yo creo que tú, una vez que estás sobreexponiendo a tu hijo, como por ejemplo canal familiar o yo qué sé, figura cuidadora simplemente, y estás viviendo con ello, ya estás capitalizando la imagen de tu hijo. Y es que si es disca, yo creo que estás utilizando la disca y para obtener beneficios, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí hay algo muy, muy, muy turbio. De hecho, en mi caso, nunca me llevaron a la televisión, se lo ofrecieron a mis padres, pero se negaron porque dijeron, la imagen de mi hija no se vende. Entonces dijeron, si ella quiere salir en la tele de mayor, que decida. Entonces creo que es algo que está saliendo ahora recientemente, desde no hace mucho tiempo, y que debería pensarse más, porque es verdad que el contenido de niños, especialmente si tienen discapacidad, vende mucho y habría que preguntarse por qué vende mucho. A mí me recuerda un poco al caso de MasterChef, ¿no? Cuando esta chica exponía a su hijo con síndrome de Down y tú te preguntas, vale, pero a lo mejor si el niño es normativo, no lo expones. Claro, correcto. Así es. Bueno, ¿quieres meterte en un charco gordo, Sara? Venga, va. Te voy a meter en un charco gordo. Es Yo, un tema venga, bastante duro, ¿vale? Y es que nos preguntan en el chat que si, digamos, si, por ejemplo, nuestro hijo nos dijesen antes de nacer, ¿vale? Antes de nacer, si nos dijesen que iba a tener una discapacidad, ¿qué pensaríamos del aborto? Es ostras, duro, ¿eh? es que yo creo que ahí juegan un montón de factores. O sea, me pilla en un momento en el que estoy preparada para tener al niño, tengo los recursos económicos suficientes, me encuentro bien yo mentalmente para poder asumirlo. Es que ahí juega muchísimos factores, yo creo. También pienso que, como antes he dicho, cuando se trata de las mujeres, se juzga muchísimo. Así que, aunque yo decidiera tenerlo, si decidiera no tenerlo, creo que también es totalmente lícito porque al final estamos metiéndonos en algo muy, muy, muy personal y en la capacidad de decidir de las mujeres. Yo, sobre este tema del aborto, siempre, a mí me dijeron una cosa una vez y yo voy a aceptarlo ya para siempre y es, el aborto es una cosa que yo no tengo que decidir lo que soy hombre. Creo que es Total, un tema de un derecho de la mujer, por lo tanto, en el caso de la mujer es la que decidiría y, por supuesto, un niño que no ha nacido, un feto que no ha nacido, no es un ser humano aún. Por lo tanto, aquí yo lo que pienso del aborto es lo que diga la mujer, que es su cuerpo. exactamente. Al Y ya final es la está. decisión de cada persona y, oye, haga lo que hagas, es totalmente válido y no puede ser que haya un sistema condescendiente que te diga lo que tú tienes que hacer y ya está. Claro, correcto. Eso es. Y vamos a pasar ya al último tema, ¿vale? Es un tema interesante, que es cómo explicaríamos a los padres y a las madres digamos, a ver si me explico. A padres y madres que tienen hijos que no tienen discapacidad, o sea, hijos que tienen hijos normativos, ¿cómo les explicaríamos la discapacidad? ¿No? Es así el tema, hasta el momento. Ujú. Vale, joder, no, me he equivocado. Vamos a repetir la pregunta, ¿vale? Es que es Volvemos, cosas del directo. repetición. Vamos a repetición. El tema es cómo los padres o madres con hijos sin discapacidad tienen que explicar a sus hijos lo que es la discapacidad, ¿vale? ¿Cómo le explicas a un hijo normativo qué es la discapacidad?
Este es el tema, ¿vale? Me he confundido antes, pero bueno, ¿cómo explicar a un niño sin discapacidad lo que es la discapacidad? ¿Vale? Entonces, yo aquí, no sé tú, no, cuéntame tú primero, Sara, ¿tú qué piensas aquí sobre esto? ¿Cómo se lo explicas a un niño sin discapacidad? Yo creo que, bueno, he apuntado que lo más importante es hablar de una manera real, ni romantizando, ni utilizando eufemismos, ni hablando en voz baja para que la gente no se entere de que la discapacidad existe, porque entonces la estamos silenciando todavía más. Yo creo que simplemente hay que sentarse con los nenes y, o con quien sea y decir, oye, mira, esta persona tiene discapacidad, es una realidad que está ahí, que te puede tocar, que se puede dar, y bueno, pues es algo que está pues en nuestra sociedad. También es verdad que no nos enseñan a hablar de discapacidad, deberían enseñarnos, ¿tú qué crees? Ahora, yo lo que pienso aquí de cómo se enseña la discapacidad, lo que yo creo es que deberíamos tocar o tratar el tema de la discapacidad en cualquier sitio, centro educativo, ¿vale? Es decir, creo que a los niños ¿Mm? sin discapacidad hay que hablarles sobre discapacidades desde que son pequeños y hablarles en libros de texto de colegio. Es decir, ya no solo un padre o una madre, sino en cualquier ámbito, hay que hablarles de que la discapacidad existe y esto funcionaría, o esto se diría para normalizar. Creo que, por un ejemplo muy claro, ¿vale? Cuando se habla de Cervantes, Miguel de Cervantes, ¿vale? Famoso escritor, se menciona una vez que es manco o que tiene una mano inmovilizada, pero no se habla nunca de la palabra discapacidad. Es una cosa que no se habla tanto. Se habla de que tiene una mano inmovilizada y ya está, ¿vale? Pues hay que decir, por ejemplo, que Cervantes es una persona con discapacidad o fue una persona con discapacidad. Y normalizar la palabra discapacidad y hablar de la discapacidad como lo que es una condición que nos limita de lo que existe. Y que parece ser que en los colegios como que muchas veces les cuesta mencionar esto. Y claro, los niños pues nos señalan muchas veces, se quedan mirándonos fijamente, porque claro, no tienen información al respecto. Entonces yo creo que los padres y las madres tendrían que hablar mucho más sobre ello porque así se normalizaría el asunto, así los niños lo llevarían mucho mejor. Esa es mi sensación. Yo creo que la discapacidad hay que normalizarla. Estoy de acuerdo totalmente y siento que quizá ahora se habla un poco más, ¿no crees? Sí, yo creo que el mundo avanza, creo que estamos avanzando socialmente y creo que cada vez más se habla de discapacidad. Creo que es una cosa que poco a poco pues, se va avanzando. Pero creo que no es suficiente. Creo que hay que hablar mucho más. Creo que nos quedamos muy cortos con ello y que yo abogo y yo apoyo que la discapacidad esté en muchas conversaciones de padres y madres a niños sin discapacidad, que estén en muchas conversaciones y que se hable de forma normalizadora para que los niños pues no se lleven una sorpresa cuando nos vean por la calle, por ejemplo. Esa es A mi ver, sensación. es innegable que lo diferente, lo no normativo, cuando eres niño, niña, niñe, te llama la atención. La cosa es, ¿cómo reaccionas tú ante la sorpresa de ese niño, ¿sabes? O sea, lo maquillas, explicas la realidad, yo creo que ahí está el punto. Correcto, así es. Esto es un poco, o sea, yo creo que sí, que hay que, o sea, más que maquillar, lo que dices tú es normalizarlo. Es que cuando se maquilla o cuando se tiene miedo es cuando para mí es el error máximo. Creo que hay que dejarse los eufemismos, hay que dejar de maquillar, hay que dejar de decir está malito, eso de está malito a mí me revienta. No, no, no Uf, qué estamos horror de malitos. palabra. No, no me Sí, gusta nada cuando dicen eso de está malito o es especial, no sé cuál es peor, ¿eh? uf, es especial también, es Uf, duro. ya. Pero bueno, en fin. Y bueno, ya hemos llegado a la hora y creo que hemos tocado muchos temas. Al final, Sara, nos ha quedado un programa bastante completo, ¿no? Oye, nos ha quedado un programa bastante completo, estoy contenta, ha quedado bastante potente y espero que quienes estéis escuchando os haya parecido interesante, os vayáis a dormir contentes y la semana que viene volvemos con más, ¿no? A ver si... Pues exactamente.
lo veremos con más. Ya sabéis, el jueves a las 7 estaremos por aquí y también el lunes tenemos directos y esperemos que Nix esté con nosotros, ¿vale? Así que poco más que decir. Venga, a Nos vemos la cuidarse. semana que viene. Hasta luego. Venga, a cuidarse. A ver.